Presentamos en primer lugar a Miguel De Luca, politólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Florencia, Italia. Se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales y organizaciones no gubernamentales en cuestiones de reforma institucional, procesos de gobierno, régimen electoral y partidos políticos. Es investigador de carrera del CONICET. Desde julio de 2008 es presidente de la prestigiosa Sociedad Argentina de Análisis Político. Tiene la palabra entonces el doctor De Luca, quien nos presentará su conferencia Reformando la Política. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco particularmente a las autoridades del gobierno provincial por honrarme con la invitación para participar de este foro de debate, y agradecer como siempre a la ciudad de Rosario y a la provincia de Santa Fe por el buen trato que me dispensan cada vez que los visito. Mi exposición va a intentar proporcionar un marco general de debate sobre la reforma política en la Argentina, planteando algunos ejes principales en los cuales enmarcar esa discusión y ir un poco más allá de un mero diagnóstico de la situación en nuestro país, planteando al mismo tiempo algunas propuestas generales de reforma. Este marco de análisis, las mismas propuestas presentadas para su resolución, no implican que las mismas sean de carácter cerrado o indiscutibles, ¿no? Sino todo lo contrario, es una invitación justamente a debatir las mismas y formular por vía del consenso, por vía del pluralismo, realmente un conjunto de medidas que atenga al mejoramiento de las prácticas políticas en nuestro país y particularmente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Por eso mismo, más allá de mi exposición, y si está previsto en el programa, estamos abiertos, y esto lo hemos conversado con nuestro colega expositor, a preguntas, a distintos interrogantes que surjan a partir de las mismas. Por eso mismo el título de mi exposición lleva el nombre de Reformando la Política, pensando la misma como una actividad dinámica y permanente, ¿no? En general, cuando se plantean objetivos para una reforma política, por una buena reforma política, hay dentro de la comunidad académica, dentro del conjunto de especialistas, un alto nivel de consenso acerca de cuáles deben ser los objetivos buscados por un cambio que apunte a las mejoras de las prácticas políticas en un país, ¿no? Aquí he delineado 4 objetivos, ¿no? En primer lugar, promover la representatividad, facilitar la gobernabilidad, promover la competitividad y privilegiar la transparencia, ¿no? Simplemente como marco de comparación o de consensos alcanzados, mencionemos que estos objetivos no son objetivos que partan de una interpretación personal o de un sesgo determinado en términos paradigmáticos, ideológicos, sino que, por ejemplo, 2 obras que han tenido muchísima influencia en el continente latinoamericano y también en otras partes del globo, como son, por ejemplo, el Manual de Idea o la obra de Paine, Soato, Carrillo y Alaman, proponen objetivos similares, es decir, objetivos que coinciden con los 4 que mencionaba en relación a la representatividad, la gobernabilidad, la transparencia y la competitividad. Ahora bien, ¿qué se entienden por cada uno de estos objetivos? Y aún más, ¿cómo lograr los mismos? ¿Cómo plasmarlos los mismos a partir de tener criterios organizadores, de horizontes claros para articular este tipo de objetivos en propuestas o en medidas o en normas de acción concreta? Veamos cómo se puede lograr esto y al mismo tiempo cuál es la dinámica en que entran los mismos a la hora de establecer un debate o la formulación de una política pública orientada a ese tipo de modificación electorales, ¿no?
En general, este tipo de objetivos están contrapuestos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que no es posible avanzar al mismo tiempo, ¿no?, con todos estos criterios a la vez. Es decir, todo tipo de proceso de cambio debe privilegiar en su ciclo de modificación con cuáles de estos objetivos empieza y cuáles va a dejar para una segunda o tercera etapa, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre en los procesos de reforma es que con tal de acumular un quantum, un capital político importante en torno al consenso, se combinan en paquetes legislativos una serie de normas que pueden ser contraproducentes o inclusive contradictorias a la hora de su aplicación práctica. Entonces hay que tener muy en claro que el proceso de reforma debe ser gradual y que en general hay que evitar este tipo de contraposiciones que pueden presentarse a la hora de plasmar en normas estos cuatro objetivos. Esto que implica que existen transacciones inevitables que dependerán de los valores que se quieran maximizar, es decir, todo proceso de reforma necesariamente implica negociación, implica diálogo, implica ponerse de acuerdo. Las reformas políticas, las reformas electorales que pretendan tener durabilidad en el tiempo y ser verdaderamente eficaces no pueden ser propuestas de manera unilateral o plantear el ser aprobadas sin tener un amplio consenso por parte de distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento o con peso inclusive fuera de él. Entonces la reforma política debe, como les decía hace un rato, privilegiar una serie de criterios que deben ser definidos de antemano y a su vez también analizar las condiciones empíricas y las consecuencias deseadas, ¿no? Es decir, las reformas políticas, los sistemas electorales no operan en el vacío, sino que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar y de ejecutar una reforma de carácter político electoral los partidos políticos, los candidatos y los votantes realmente existentes, ¿no? Hay modelos muy exitosos en otras partes del mundo, modelos que llaman a la inspiración por parte de analistas políticos, por parte de ingenieros institucionales e inclusive obviamente por parte de dirigentes políticos, pero hay que ver si las razones del éxito de esos modelos no están íntimamente vinculadas justamente a las condiciones empíricas en las cuales esos modelos funcionan. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí aquello que funciona muy bien en determinado país o en cierto contexto, quizá trasplantado a una realidad política muy diferente, donde las condiciones empíricas son contrastantes, no tiene el mismo nivel de éxito o por el contrario puede convertirse en un fracaso o bien puede tener efectos perniciosos o perjudiciales para la vida política de ese país o de esa provincia. Representatividad. ¿Qué entendemos por representatividad y cómo ésta puede lograrse? En primer lugar, representatividad implica voz y escaños, bancas para las minorías. En segundo lugar, representatividad implica respetar el principio de una persona, un voto, ¿no? Esto significa distritos de igual tamaño o número de escaños que reflejen las diferencias de población de cada unidad geográfica, ¿no? En términos de los especialistas electorales, evitar lo que se denomina habitualmente el malapportment, esto es el sesgo en términos de representación o de traslación de población o de electorado en términos de bancas. En tercer lugar, principios uniformes y consensuados de sobrerepresentación en una o en las dos cámaras que estén o que compongan una determinada asamblea legislativa, ¿no? Es decir, en este sentido, en muchos países, en muchas provincias, en muchas unidades políticas existe el criterio de organización bicameral y por lo tanto el principio de una persona o un voto debe combinarse de manera equilibrada y acertada con el principio de sobrerepresentación territorial o política. Otro elemento más importante en términos de representatividad, leyes de cuota o de cupos u otros mecanismos que promuevan la diversidad de género. Límites a los mandatos, ¿no? Esto es, restricciones a la posibilidad de reelección de los gobernantes, de manera que se respete o que se oriente hacia el principio republicano de rotación en el poder. Requisitos de residencia, edad, militancia partidaria o número mínimo de firmas, ¿no? De manera que efectivamente se garantice la representatividad de aquellos que resultan electos, ¿no?